Buenos días a todos. Un gusto llegar a este momento que ha sido tan largo, pero con mucha satisfacción. Les presento entonces la tesis titulada Análisis de las políticas públicas en los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario en los espacios rurales de Costa Rica. Las lecciones aprendidas de la comunidad de Arenal, Tilarán, en la provincia de Guanacaste. Entonces tenemos que en 1970 cualquier megaproyecto que se tuviera que hacer en el mundo necesitaba de financiamiento internacional. No se tenía dinero para ello. Todavía hoy se sucede eso. Y era necesario que el dinero que daban solo se otorgaba para hacer la obra de ingeniería. Y se dejaba a criterio de cada país cómo fuera a desplazar a la gente, cómo desalojar a los sitios y comprar a las tierras. Ahí los bancos no se metían en nada. Y eso fue sumamente criticado en los años de 1980. Los antropólogos y sociólogos de los diferentes bancos empezaron a ver cómo todo ese proceso de apoyar al desarrollo estaba generando más bien empobrecimiento. Y criticaron fuertemente al banco, le dijeron, estábamos desarrollando proyectos defectuosos, en lugar de estar ayudando a los países, que justamente eran los más pobres, que estaban invirtiendo en infraestructura, pues estaban ayudando a que se empobreciera la gente, y justamente las de las zonas rurales. Entonces empezó toda una gran crítica con los sociólogos de los bancos, con los bancos, y hasta 1990 lograron políticas. Pero, ¿qué pasaba? Estábamos en 1970, en Costa Rica ocupábamos hacer un megaproyecto grandísimo. Se tenía un problema muy grande que resolver y se pensó que solo con un megaproyecto se hacía. Eso implicaba que el país tenía que desalojar a la gente, ver cómo lo iba a hacer y cómo lo hacían si no habían políticas internacionales que los obligaran a nada. Tampoco el país tenía y el tema era sumamente desconocido. Entonces, por eso se escogió que el objeto de estudio fueran las políticas públicas. Y el problema era grande, tan grande como el tamaño de ese embalse que ustedes ven ahí. Toda esa zona eran 82 kilómetros cuadrados aproximadamente, que se tenían que inundar. Allí vivían dos pueblos, Tronadora y Arenal. Yo escogí a Arenal para trabajar porque fue el que tuvo mayores impactos. Era el más grande, a pesar de que era un caserío de Tilarán, que era el distrito, pero eran los que tenían toda la dinámica económica y era mayor población, por lo tanto tenían mayor impacto. No es que el otro no fuera importante, ¿verdad? Pero no podía hacer los dos a la vez. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el ICE? Bueno, tenía que sacar a toda esa gente que estaba allí. ¿Y cómo hacía? Un desplazamiento. Podía hacerlo. Y para desplazar a la gente, por lo general, solo hay dos formas en este mundo, ¿verdad? Que yo quiera irme de ahí y me fui a vivir a otra parte, a San Vito, ¿verdad? O me fui a otro sitio porque yo quería irme con mi familia. O que el Estado me obligue. ¿Y por qué me obliga el Estado? Bueno, porque vamos a hacer un megaproyecto, o también puede ser y que yo vivía y hubo un desastre natural y me tuve que ir. Pero en este caso era el Estado el que iba a desalojar a la gente y le tocaba al ICE porque iba a hacer un megaproyecto para generar energía porque había un faltante de energía muy grande en el país. Y entonces era asunto del ICE. Y el ICE se tuvo que poner a ver qué hacía. Generalmente, años anteriores, el ICE lo que hacía era, bueno, el pago directo, y chao, lo vi, ¿verdad? Y entonces eso generaba problemas de migración. O empezaron a ver qué podían hacer para que la gente se pudiera quedar allí en esos sitios y mantuvieran el arraigo, evitando que se fueran a la meseta central, que era donde se solía hacer la migración de campo a la ciudad. Y así fue como entonces el ICE empezó a ver de qué tamaño iba a ser el problema, porque era toda la gente que vivía acá. Acá en la foto podemos ver, estamos aquí ubicados, a los 50 al frente, estamos en Arena, en Tronadora. Al frente tenemos todo el gran valle de Arenal, y en el valle de Arenal, hacia esta parte quedaba, hacia esta parte, donde se ve esta montañita, por este sector norte quedaba Arenal. De aquí aproximadamente unos 15 kilómetros se hacía el sitio de presa. Era un sitio natural donde era muy fácil unir dos montañas y entonces poner un sitio de presa y embalsar toda el agua que había ahí. Y esa agua recogía la lluvia llovida de la vertiente atlántica donde abundaba y la podían pasar a la vertiente pacífica donde habían problemas de riego. Entonces era muy ambicioso el proyecto, era sumamente grande, bonito, ambicioso, pero implicaba mover toda esa gente y eso era algo que nunca se había hecho en el país.
no habían las políticas públicas para hacerlo y ese era el problema que tenía entonces que resolver el ICE y que el ICE viera cómo hacía. Como objetivo general, tenemos que las políticas públicas, analizar las políticas públicas aplicadas para atender las demandas de la población desplazada de forma involuntaria de la comunidad de Arenal, debido a la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Arenal en Costa Rica y rescatar lecciones aprendidas en la actualidad. Como objetivos específicos fueron 3. El primero consistió en indagar con la población de Nuevo Arenal sobre las políticas, normativas, instrumentos o mecanismos aplicados para el desplazamiento y el reasentamiento involuntario de la comunidad de Arenal o las instituciones públicas para atender las necesidades de acceso a vivienda, acceso a la tierra, seguridad alimentaria y apoyo a la articulación y la organización para la reactivación económica. Como segundo objetivo se tuvo conocer las políticas públicas en atención a las demandas estudiadas para la población desplazada debido al megaproyecto de desarrollo en las zonas rurales y cuál es el mecanismo actual para su coordinación, articulación y ejecución interinstitucional. Y como tercer objetivo, se tenía que contribuir a mejorar la gestión de las políticas públicas para atender las necesidades de la población desplazada en cuanto al acceso a la vivienda, al acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y apoyo a la articulación y la organización para la reactivación económica, con base en la experiencia de la comunidad de Arenal, para atender en casos futuros similares desplazamientos debido a megaproyectos de desarrollo en zonas rurales. Entonces teníamos que una vez se ubicó el proyecto y que se encontró que el mejor sitio era el Valle de Arenal y que ahí se tenía que hacer el embalse para toda la visión del proyecto que se tenía, que era generar energía hidroeléctrica, ya lo es, un proyecto de riego, se empezó a dar la transformación del territorio y se tenía que hacer el desplazamiento y reasentamiento y enfrentarse a dos situaciones muy difíciles. Una es ver la realidad de los problemas no resueltos del desarrollo rural. La gente, no todo el mundo vive igual y el impacto no iba a ser igual para todos, así que había un impacto diferenciado. Si ya eran pobres, podían ser más pobres. Si tenían, podían perder todo. Era muy difícil y tenían que enfrentar eso el ICE, que era el que estaba encargado de esto, y el país apoyarlo en todo lo que podía. Y esa situación de los asuntos no resueltos del desarrollo contribuía a empobrecer a la población desplazada. Se pueden empobrecer grandemente y eso era muy terrible, justamente lo que estaban discutiendo los sociólogos en los años 80. Y se afectan los medios de vida sostenible, porque la gente cambia totalmente su modo de vida, para bien o para mal. Y eso era lo que sucedía. Para lograr desarrollar la investigación, el reto era conseguir información. Era tan difícil, ¿verdad? Eran tiempos donde no todo el mundo tenía documentos que guardaron en instituciones. Disculpe que la interrumpa. Yo creo que la conexión tuya está inestable porque la presentación, en este caso, que son letras más pequeñitas, se ve muy borrosa. A veces sucede que uno tiene varios dispositivos conectados, entonces yo le digo a veces a todo el mundo que apaguen teléfonos y todo para que la computadora, en este caso, sea la que va a tener, porque a veces se le va como la nitidez. Ahorita acaba de volver bien, pero no se preocupe, yo lo que quiero es que no tengamos que repetir alguna de las diapositivas. Igualmente tenemos tiempito para esto. En este momento creo que ahora sí está bien, pero ve, se va, es como que oscila, creo que es la conexión tuya que es inestable. Bueno, se supone que aquí está más estable la conexión, por eso me vine y aquí en la sala solo estoy yo y sí. Tengo apagado el celular, entonces... Ok. Pero bueno, cualquier cosa igual, pues repetimos, no hay ningún problema. Sí, en este momento sí se está visualizando. Yo le avisaría, porque es importante que quede grabadito todo lo que usted nos está compartiendo. Adelante. Está bien, muchas gracias. Don Luis. Señor. Y si tal vez ella nos facilita la última versión y la vamos pasando. A veces hacemos eso, que el tutor le va pasando eso, que a veces nos pasa la presentación y uno de nosotros la va pasando. Y ella no. ¿Qué le parece, Gabriela? Pues todos la tienen. Entonces, bueno. No sé, más bien dígame usted. Sí, como usted quiera, me parece que es más bien como para apoyarla en caso de que se nos vaya la señal. Y entonces preferiría que para mayor estabilidad y no estar interrumpiendo, alguno me pueda colaborar con eso.
Defensa, Gabriela. Y Gabriela, no sé si tal vez podríamos, tal vez que usted apague su cámara, no sé, y continúe hablando. Es que sí. Ahí. No sé. No, tal vez que apaguen, que quiten nada más, que deje compartir la pantalla. A salir. Don Juan, ¿usted tiene la presentación ahí? Sí, ya aquí la tengo. Perfecto. Sí, un momento para, la voy a salvar primero. Excelente. A ver si es eso. Y es que está empezando a hacer mucho viento aquí también. Entonces, quién sabe, ¿será que eso causa algún problema? Gabriela, yo estoy listo para compartir pantalla. Está bien, entonces, Gabriela, Luis, si quieres, otra vez se pone, activa su cámara nuevamente. Igual, como no es Gabriela la que la va, entonces usted nos avisa, siguiente, o nos dice para irla pasando, para no... Ajá. No sé si por ser un PDF, posiblemente. Estábamos ahí, ¿verdad, Gabriela? sí, pero ¿por qué no puedo verla en toda la pantalla? Es porque es una edición en PDF. A lo es mejor un se puede PDF. ver, tal vez en ver pantalla completa. Ajá. No. Sí, si algo está pasando con el internet, porque ahora me puso un rótulo que está inestable la conexión. Ajá. Ajá. Y ahora, Gabriela, usted activa su cámara para verla. Ya. Listo. Ahora muy bien. Usted nos va diciendo tranquila cuando Don Warner le pasa es Don Warner, ¿verdad? Quien tiene la presentación. Ok. Así que siéntase cómoda, sin ningún problema. La siguiente y así vamos, ¿verdad? Lo que sí siento es que está como, bueno, no sé, yo la veo como, están todos ustedes arriba y no sé si es toda la diapositiva la que estoy viendo o si hay más abajo. No puedo verla como completa. Ah, Sí. tal vez si arrastras el módulo de nosotros a un lado. Es que usted puede mover eso, el panel donde estamos todos. Lo puedes subir, lo puedes poner a un lado o al otro lado. Exactamente. ¿Verdad? ¿Yo? Sí. Sí, usted. Todos. No. Todos. Para que no le estorbemos. A mí me pasa cuando doy sesión en clase que ando por toda la pantalla yo. No sé, ahí no, pero entonces me quedan, ahí ya no los veo y me queda más la... Ok, como usted se sienta mejor. Voy a ver, yo creo que ahí veo casi todo, pero si no, ahí les aviso. Bueno, adelante. Cosas que pasan. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos, ¿verdad? Claro que sí. Para lograr la investigación, el reto más grande que se tenía era buscar información. Les contaba que fue en los años de 1970, entonces había que reconstruir la historia, ¿verdad? Y entonces, ¿por dónde empieza uno cuando son tantos años y era un proceso tan novedoso y que había que hacer una ruta? Y entonces tuve la dicha, porque no hay otra palabra, tuve la gran dicha de encontrarme en una exposición a don Eduardo Brenes. Don Eduardo Brenes era el que era el jefe de la oficina de reasentamiento. Y le apliqué una entrevista cara a cara, profunda, y hablamos hasta que nos cansamos. Cada pregunta llevaba a otra, era más detalles, todo era tan complejo, todo era tan grande, la gente, dónde podía encontrar más información y todo. Fue excelente la información que obtuve con don Eduardo y por eso está utilizada para lograr los 3 objetivos, porque me ayudó a tener como una ruta, cómo guiarme y empezar a buscar toda la información que ocupaba. También logré entrevistar a William Patrick, que era un experto en reasentamiento que había venido a Costa Rica en 1980 a conocer cómo era el proyecto.
Y él había hecho estudios muy bonitos de Costa Rica y sabía, había estado hablando con la gente y lo logré localizar. Me costó mucho, pero logré, tuve gracias a Dios mucha gente que me logró ayudar a ubicarlo y también le pedí criterio y fue muy interesante la información que me dio como experto. A nivel nacional logré encontrar a personas que estaban investigando el tema, que era muy novedoso, y entonces personal de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional me ayudaron también. Y lo más importante era, pues, conocer la opinión de la gente y cómo hacía. Tenía preparada toda la metodología para ir a campo y todo, estaba en eso con Fabio cuando llega la pandemia. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo hacía? Todos, en teoría, son adultos mayores, muy mayores, ¿verdad? Y no podía los a visitar. Entonces, discutiendo con Fabio, todos llegamos a la conclusión, bueno, al final lo que ocupamos es entrevistarlos. Y empecé a buscar información donde encontraba entrevistas de todo lo que se pudo haber encontrado en aquel tiempo. Y fue muy, muy interesante y logré encontrar en unos videos que había hecho el Ministerio de Cultura junto con el Instituto Costarricense de Electricidad, justamente para dejar evidencia del proceso, 3 documentales de cine. Antes, durante y ya cuando se estaba reasentando la gente. Fue maravilloso. Me encantó poder ver a la gente. Era como, bueno, no hablar con ellos porque no podía hablar con ellos, pero verlos, los podía ver, pude conocer sus caras, ver cómo eran, cómo vivían. Vi las gallinas, las casas, estuve hasta adentro viendo cómo tenían los fogones, el ganado. Fue una situación muy, muy bonita que me gustó encontrar como para parte de las entrevistas y las opiniones de la gente. Y también fue muy valioso la información que encontré de investigaciones históricas. Una historiadora costarricense, Brunilda Gilge, y una compañera de apellido Torres, habían hecho una investigación relacionada con el café y la publicaron en los años 90 y hablaban de Arenal. Entonces tenía como toda una parte interesante histórica y también había estudios sociológicos que habían hecho la Universidad Nacional y la de Costa Rica. Entonces eso me sirvió para tener un panorama claro cómo era. Logré tener información de 42 personas y rastrearlas en diferentes documentos donde podía extraer información de qué pensaban de las unidades de análisis que yo ocupaba. Fue muy importante como fuentes secundarias las investigaciones que había hecho María Eugenia Bozzoli. Fue la primera mujer antropóloga del país en 1973. Había sido contratada con el ICE, ella trabajaba en la Universidad de Costa Rica, para hacer toda una investigación y bueno, había que ir a ver de qué tamaño era el problema que había con las comunidades, cómo eran, quiénes eran. Y esta señora hizo una investigación muy bonita, era un equipo multidisciplinario, entonces se tenían diferentes visiones de todo, cómo era la situación, y eso me ayudó mucho para hacer las investigaciones. La siguiente, perdón, yo pasándolo aquí. Entonces, teniendo claro, ¿verdad?, que había que hacer un megaproyecto, que había que solucionar un problema de electrificación nacional, que iba a estar ubicado en Arenal porque representaba las condiciones topográficas necesarias para desarrollar la visión del proyecto, pues el ICE empezó a prepararse y dice, bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? Se averiguaron dónde estaban haciéndose otros megaproyectos en América Latina y pudo conocer con su personal diferentes proyectos. Fueron a Colombia, fueron a El Salvador y a México. Y allí vieron cómo se hacían las cosas, cómo estaban ellos abordando los problemas. Eran países que tenían ejército. Costa Rica no tenía ejército. Y vieron cómo los violentaban los derechos, tras que ya era un problema tan difícil de enfrentar porque lo sacaban a la fuerza, se ponía más violento con el ejército. En otros países pudieron ver cómo se diseñaban casas muy bonitas, pero que no eran de acuerdo a la población que había. Y entonces era otro problema. Y también conocieron que cuando habían otros proyectos que eran grandes, contrataban, hacían subcontrataciones. Y entonces era un descontrol entre el cronograma del proyecto y pasar la gente. Y eran situaciones muy difíciles porque entonces había una incoherencia y tenían a veces que sacar a la gente antes de tiempo, que estuviera en sitio de reasentamiento, ponerlo en sitios temporales para que vivieran y hacer las obras. Todo eso vieron ellos, todo eso vieron el personal, y entonces llegaron a Costa Rica, se pusieron a planificar y pensar cómo hacerlo, y decidieron entre todos que tenía que ser participativo. Aquí se quería hacer las cosas distintas y no se quería atropellar a la gente.
La siguiente, por favor. Don Warner, así, gracias. Esta lámina me gustó mucho. La hice pensando en que podían ver ustedes, los que iban a estar en la presentación, la gente. No hay como conocer la cara de la gente, ¿verdad? Aunque uno encuentre entrevistas escritas, el estar en campo, el verlos a ellos era lo que le daba a uno como esa alegría de escribir el documento, ¿verdad? Habían personas que eran de otras partes, fueron migrantes, la mayoría como se conformó Arenal en aquellos años. Estaba don Rafael, que es este señor que vemos ahí en la primera fotografía. Don Rafael era de Naranjo, y así todos eran de diferentes provincias, principalmente Alajuela, San José y Heredia, y habían llegado ahí con sus hachas y sus cuchillos, abriendo montañas, y hicieron sus fincas con su esfuerzo. Caminaban, porque no había medios de transporte cuando eso, más que los caballos, las carretas, y así desarrollaban su vida. Las mujeres que había mujeres jefas de familia que tenían propiedades y trabajaban igual que los hombres en la ganadería, en el café, en la caña, sembraban lo que se comían por lo general. Ellos navegaban por el río cuando era posible o en el lago natural que existía. Tenían una vida de paz, de tranquilidad. Los señores usaban cuchillos en sus cinturas para ir a trabajar. Las mujeres usaban delantales. Eran los tiempos de en las escuelas se utilizaba tiza, la gente jugaba, brincaba suiza, estaba en la parte rural y era bonito. Y ellos se sentían felices de vivir ahí, no querían dejar el pueblo. Pero bueno, estaba la situación con el proyecto. Y entonces se tenían que ir de allí y pensaron que como el proyecto iba a ser tan grande y maravilloso para el país, también ellos iban a avanzar con su vida. La siguiente, por favor. Conociendo todo esto, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, el ICE, muy astutamente, encontró que en la parte legal habían unos artículos que le permitían hacer el proceso de desplazamiento. Tuvieron voluntad política para hacerlo. Crearon una política institucional y quisieron hacer un asentamiento decoroso, que la gente viviera mejor que como estaba. No querían que siguieran viviendo así y si los iban a mover, pues que fuera para mejorar. Y entonces decidieron hacerlo con un enfoque que la gente tuviera un desarrollo, pero ocupaban el apoyo de las instituciones públicas. Y así que les pidieron colaboración. Asumió el ICE, entonces hizo la oficina de reasentamiento, otros programas, promovió la participación como eje transversal para que la gente les ayudara a decir cuáles eran las necesidades que tenían y ellos poder ver cómo solucionar la situación y trabajar juntos. La siguiente, por favor. Y así, el programa de desarrollo de tierra buscó que todos los propietarios y no propietarios tuvieran acceso a tierra. ¿Qué era un no propietario en ese tiempo? Pues un no propietario era aquel que podía vivir en una gran hacienda y que el dueño de la hacienda le prestaba una casita para vivir y ahí vivía con su familia. Estaban los que podían alquilar algo para vivir y aquellos que tristemente en aquel tiempo le llamaban los parásitos, era la ley de parásitos, que eran aquellas personas que llegaban, estaban en el sitio y no tenían documentos legales de donde estaban habitando. Podía ser que estuviera el dueño a favor o estuviera descontento, pero así vivían. Y se buscó que todos ellos tuvieran también derecho a tener tierra. Si vivían de la tierra, entonces, ¿por qué no darles tierra? Y tuvieron tierra. Y aquel que tuvo tierra, se le trató de que si quería más de la que tenían, se le ampliara. Se dio un tope hasta 10 hectáreas de tierra. Y todo aquel que pudo, tuvo. Todos pasaron a ser propietarios y se hizo un cambio en la tenencia de la tierra. Ya no habían peones, ya no habían no propietarios. Todos pasaron a ser propietarios en el sitio de reasentamiento. Cuando se estaban construyendo los sitios, en la fotografía de abajo vemos dónde está la casa y la gente podía ir a trabajar. Ellos querían tanto estar allí, estar bien, creían en lo que Alice les decía, era la ilusión pasarse, estar mejor, tener mejores condiciones de vida. Fue muy emocionante todo el proceso. La siguiente, por favor. El programa de desarrollo agropecuario buscó que tuvieran tanto seguridad alimentaria como que pudieran generar ingresos. Pues vivían en el campo y entonces se tenía que desarrollar la parte agropecuaria. Se les brindó materiales
¿verdad? Lo que era vegetales, árboles y demás, semillas se les dio también, se les capacitó para que volvieran a hacer sus fincas. Eso era una de las angustias más grandes que ellos tenían cuando se veían las entrevistas, de que ellos decían, es que aquí hemos hecho tanto, y lo hemos hecho solos, y lo hemos hecho nosotros con nuestra fuerza, que uno se pregunta, ¿cómo va a vivir allá? ¿Cómo va a ser el vivir allá? Y entonces el ICE se preocupó por eso. Ellos hablaban mucho de todo lo que querían y lo que sentían y expresaban libremente, sin tapujos, en todos los videos, lo que les gustaba y lo que no les gustaba y lo que querían. Eran abiertos, eran personas muy humildes, pero también muy seguras de lo que querían. Y así entonces se pensó que a través de la tierra y el desarrollo agropecuario podía reactivar su economía, vivir mejor, tener sus casas. Tenían espacios, lo que se llamaba solares, que aquí en Costa Rica son áreas donde ellos podían sembrar lo más básico cercano a la familia, a la casa. Ahí tenían gallinas, chanchos, un poco de arroz, frijoles, y el otro trabajo lo hacían allá en la finca. Tuvieron ese espacio también para que pudieran tener el desarrollo agropecuario, y así fue como se planteó. Y esa fue la idea original, y era grande, maravillosa, y se pensaba que se podía hacer. La siguiente, por favor. Sin embargo, se planificó muy bien, muy bonito, ellos estuvieron de acuerdo, pero fue lo que ensombreció el proceso de reasentamiento. Este fue el punto negro en la historia. ¿Qué había pasado? Bueno, se dieron muchísimos cambios culturales, no era lo mismo estar uno acostumbrado a sembrar en las extensiones de aquel valle a tener que pasar a actividades intensivas. Iban a ser propiedades de 10 hectáreas, no más. Entonces ahí había que ver que si el ganado era tabulado, los cultivos eran diferentes, qué cultivos se adaptaban, qué no. Había unas condiciones agroecológicas del sitio diferentes. No eran los mismos los suelos de arenal que los suelos de nuevo arenal. Con eso, aunque el ICE hizo todo un detenimiento con ellos y escogieron los 7 sitios que querían, porque ellos podían escoger, ¿verdad? La comunidad planteó que habían 7 sitios que les interesaban. Y en los 7 sitios se hicieron diferentes procesos para analizar cómo estaba la parte de las vías, qué tan distantes estaban del volcán, de Tilarán, cómo estaban los suelos, qué podían sembrar. Todo eso lo averiguó el ICE. Y se les dio la información para cuando decidieran a qué lugar irse. Pero hubo un detalle muy difícil ahí, de que los estudios de suelos, ya los más detallados, los ecológicos, se coordinaron con el Centro Científico Tropical. Y el Centro Científico Tropical publicó los resultados hasta 1980. Ya tenían 2 años ellos de vivir ahí. Y resulta que los suelos no eran tan buenos para la parte agrícola como se había creído. Y eso fue un problemón. Ellos habían tenido muchas deudas cuando se pasaron, debían la casa, debían el terreno, como no sabían cómo hacer las cosas, no sabían utilizar los insumos, todo eso implicó que se empezaran a gastar la plata en comer y todo lo que tenían para la finca se lo comían porque era primordial, ¿verdad? Eso, y los cultivos, pues allá como Dios quisiera, ¿verdad? Se generó una gran crisis, era una cosa terrible, la gente no sabía qué hacer, siempre mantuvieron el ganado en la medida de lo posible para sobrevivir y poder tener algo de autoconsumo, pero hubieron quienes pasaron hambre. Hubo unas situaciones muy difíciles, pero siguieron adelante. La siguiente. Así trataron durante mucho tiempo de que con diferentes actividades productivas tratan con la base de la tierra, generar su economía. Pasaron por el café, la macadamia, trataron de hacer y deshacer. Eran momentos de desesperación, estaban súper angustiados, no sabían qué hacer. Ya los habían pasado, ya los suelos se sabía que no iban a ser como eran. Y estaban allí con aquellas calamidades y estaban resentidísimos con el ICE, porque pues sí, obviamente, el ICE hizo toda la parte que tenía que hacer, les dio seguimiento, pero tampoco se podía quedar con ellos. Ellos tenían que desarrollarse, tenían que seguir adelante con las otras instituciones. Y eso les dolió mucho. En todos los documentos que me leí, es como la parte generacional, ¿no? El reclamo generacional. El ICE nos dejó, el ICE nos dejó, el ICE nos dejó, porque ellos sentían que era el único que estaba ahí con ellos, el que había pasado las calamidades y habían pasado también toda la emoción de planificar el proceso. Y cuando las cosas no salieron como se querían, se sintieron defraudados, tristes. Algunos, recuerdo una entrevista a una señora que ya no pude como verificarlo, ¿verdad? Pero ella decía que Kundo, así le decía a su esposo, que Kundo se había muerto de la angustia
Cundo tenía mucha angustia porque no podía pagar las deudas, no podían comer y no sabía qué hacer. Fueron momentos muy, muy tristes para ellos. Pero bueno, vieron la luz. Ya en 1990, ¿qué pasó? Pues en Costa Rica se dio a conocer que era un destino turístico y eso les ayudó a mantener constante y estable su economía. A partir de allí, la vida les cambió. Empezaron a llegar turistas, se desarrolló más la infraestructura alrededor del embalse, empezaron a abrir emprendimientos, se pusieron algunos negocios de comida y hoy por hoy están allí. Tuvieron algunas dificultades cuando hubo una crisis con Estados Unidos por la crisis inmobiliaria y dejó venir un poco de turismo, pero se pudo captar otro mercado europeo y empezaron a llegar más turistas, más turistas y más turistas, y Arenal vive del turismo, logró estabilizar su economía y ahí está. Hasta este año pues llegó el COVID, ¿verdad? Hasta cuando empecé a escribir en marzo, y pues se están viendo afectados con esta pandemia, igual que cualquier otra comunidad que depende del desarrollo turístico, pero están estables hasta el momento, ¿verdad? En la siguiente, por favor. El programa de vivienda. Pues también las viviendas eran como esa que ustedes ven allí. Habían así y hasta más pobres. Las habían construido por lo general ellos, ¿verdad? Eran de madera, tenían puertas de madera, no tenían cielo raso, había un espacio para el fogón, no tenían electricidad, no tenían agua potable, por lo general, la gran mayoría. Vivían en casitas modestas. Y Elise y ellos quisieron que se les dieran mejores casas. Ay, ya que nos íbamos a pasar de allí, ¿por qué no hacer casas mejores? Y se logró. Llegaron a acuerdos y quisieron casas que fueran con bloque, que tuvieran cielo raso, vivían hacinados. Las familias en la zona rural por lo general tienen muchos hijos. El promedio eran como entre 5 y 8 miembros por familia. Habían algunas que tenían hasta 12. Y entonces se buscó que no vivieran hacinados, que tuvieran casas bonitas, que tuvieran jardín, que tuvieran cocheras, que quería tener cochera, que tuvieran espacio para el solar, que pudieran sentirse que cambiaban y mejoraban su vida. Realmente se buscaba aquel bienestar. Y ellos estaban ilusionados con esa casa. Fue tanta la ilusión que conforme él se iba construyendo las casas, que fue un proyecto maravilloso también como lograron hacerlo, al final tenía tanta experiencia Liz haciendo casas que hacía una casa por día. Era algo espantoso, o sea, agarrar una práctica muy buena. Y entonces, claro, yo, ¿para qué me iba a quedar yo en mi casita si ya estaba la casa que me iba a dar Elise? La casa que el proyecto para hacer el país, todo esto me iba a dar. Y así hicieron. No los pasó Elise. Ellos agarraron sus cosas y como estaba la casa hecha, se iban allá a vivir, a hacer su vida. Compraron, por eso también se endeudaron, compraron equipos, querían saber qué era la modernidad de usar la electricidad. Había muchas cosas bonitas que querían hacer en su casa. Sin embargo, a pesar de que querían tanto las casitas nuevas, ay no, que querían tanto las casas nuevas, pues también ellos se habían creado en Arenal, lo habían hecho con sus propias manos prácticamente, y tenían aquel apego y aquel sentimiento a esas casas. Ellos las querían. ¿Cómo iba yo a dejar después de tanto que pasa aquí a mi casita? Pero bueno, Elise las compraba y ya eran de Elise. Entonces ellos astutamente hablaron con Elise y le dijeron, miren, nosotros sabemos que son de ustedes, ya nos las van a pagar, pero ¿por qué no nos las dan? Cóbrenos algo, nosotros queremos, esa madera nos puede servir para otras cosas en el sitio donde vamos. Y Elise les dijo que sí, que iba a hacer la consulta a la Contraloría General de la República. Y así lo hizo. Y entonces se les aprobó que del valor del avalúo les dieran un 10% del proyecto para el costo de la infraestructura, simbólico, y que se llevaran las casas. Y fue Elise el que desarmó, conforme se iban pasando, dio tiempo de ir desarmando una casa y llevarla, una casa y llevarla. Y así se dio el desmantelamiento del pueblo. No fue que dejaron ahí todo y se inundó, no. Elise tuvo ese detalle con ellos y ellos le vieron muy agradecidos porque pudieron tener, era como parte de su arraigo, ¿no? Mi casa, en maderas, en tablones, pero estaban conmigo en el nuevo sitio. La siguiente, por favor. Con el programa de desarrollo comunal, se buscó poder ayudar a las comunidades a organizarse, a que se mantuvieran juntos. Eran procesos de cambio, era todo muy difícil, ellos tenían que seguir trabajando juntos, no podían estar solos, no podían como
por sí mismos, ¿verdad?, hacerle frente a tantas cosas, sino que tenían que estar organizados. Se promovieron comités, se organizaban a través de la Asociación de Desarrollo, se promovió una cooperativa, porque Arenal tenía una cooperativa de leche y eran famosísimos por los quesos que tenían. También eran productores de leche, pero los grandes asentados eran los dueños de la finca. Y entonces se quería que, aunque estos dueños de las fincas grandes no se fueran a reasentar, pues ellos pudieran seguir con el proceso de la cooperativa. Se les capacitó, se les dio todo lo posible, hasta la Iglesia Católica participó a través de las monjas a enseñarles manualidades, bordado, tejían, hacían piñatas y les gustaba. Llevaron cursos de agricultura y también el ICE, a través de convenios con el Instituto Nacional de Aprendizaje, logró capacitar muchachos para que trabajaran en la construcción del sitio. Eso fue muy interesante. Tomaron a los jóvenes, los capacitaron y un grupo de 70 o más hicieron como las cuadrillas, ¿verdad? Y se distribuyeron cómo hacer las casas. Y entonces empezaron a hacer las casas y tuvieron trabajo en el ICE durante todo ese tiempo. Inclusive el ICE trató tanto de que las familias se involucraran, de que ellos mismos se organizaron para ir a supervisar la vivienda. Yo iba a supervisar que la casa se estuviera haciendo como habíamos acordado, ¿no? Que no me fuera a última hora a salir ahí con otra cosa, y entonces para que ellos estuvieran tranquilos y que se viera que era transparente el proceso, sirvieron como supervisoras dentro de diferentes viviendas. Y así se hizo el proceso constructivo y participaron durante todo ese tiempo. Las mujeres fueron capacitadas también y lograron algunas de ellas trabajar en los viveros. El ICE hizo como 4 viveros y durante esos 4 años las mujeres trabajaron allí. Sacaron provecho, inclusive cuentan la historia de que a veces hasta tenían salarios más altos que los peones agrícolas en aquel tiempo. Entonces también se le dio participación a la mujer. Se trató que para que su desarrollo tuvieran pues energía eléctrica, se dejaron previstas, se trató que disfrutaran del agua potable y se les trató a todos por igual. Ahí no era de que yo como no soy propietario me van a dar una cosa y a los propietarios otros no. No fue en relación a lo que tenían, que se hizo el resentamiento, fue en relación a lo que se quería que tuvieran a futuro. Y así fue. Importante es en esta parte del desarrollo comunal el capital social. Arenal tenía un capital social bárbaro. Ellos habían sobrevivido a la erupción del volcán Arenal en 1968 y en 1973 al terremoto de Tilarán. Y ya se habían venido pues a abrir montaña cuando llegaron, entonces ellos tenían una fortaleza y un ímpetu, ¿verdad?, que eran muy fuertes. Y eso les ayudó muchísimo a Arenal a lograr todo lo que lograron. La siguiente, por favor. Esta lámina es para representar lo que es la participación de la población de Arenal. Cuando en 1973 se trató de que cómo estaba la situación con Arenal y llegó la antropóloga a la zona y todo, pues antes de eso nunca se le consultaba a la gente, ¿verdad? Ni se le preguntaba si quería o no quería, no se les involucraba. Él dice, llegaba o cualquier institución, decía, bueno, aquí ocupamos su tierra, aquí está el cheque, ocupamos que se vaya y se fue. Inclusive en el proyecto hidroeléctrico de Cachí, habían hecho un desplazamiento de 30 familias. Y él dice, solo llegó y les pagó. Y les dijo, bueno, ocupamos hacer aquí el embalse, los dimos. Y fueron gente de la comunidad que no estaba afectada, que llegaron a reclamarle al ICE de que tenía que hacer algo y los obligaron a comprar un terreno. Y el Instituto Mixto de Ayuda Social ayudó a dar la plata para que hicieran casas. Pero el ICE, por lo general, porque nadie los obligaba tampoco, ¿verdad? Ni se sabía, pues ocupamos la tierra y se van. Y en cambio en esta oportunidad, por la magnitud, ¿verdad?, que tenía el megaproyecto y que eran mucha gente, pues dijeron, bueno, no ocupamos de ellos, solo no podemos y no lo podemos hacer. Y querían generar el arraigo, podían haber optado por el pago directo, no tenían obligación, pero ellos querían que la gente se quedara ahí, que la gente del campo siguiera en el campo y siguiera feliz. Y esta gente de Arenal fue súper negociadora, era lo máximo, negociaron hasta lo que no tenían. Cuando les dijeron en junio de 1977 que tenían que hacer el avalúo y cómo iba a funcionar y todo, ay, a ellos no les gustó y dijeron, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no tenemos por qué como que creer que eso es lo que vale la tierra y nosotros queremos también preguntar y saber y pelear y si queremos un mejor precio, lograrlo.
Y hablaron con los de la oficina de reasentamiento, me imagino, está por los codos seguro, ¿verdad? Pero lograron plantear lo que querían y ser claros y precisos. Y la oficina de reasentamiento consideró que, bueno, el proyecto era a nivel nacional, había un interés, era para el país, y por qué ellos, pues ya si se iban a ir, que pelearan, que si querían, lograran mejores precios en sus avalúos, ¿verdad? Una mejor valoración. Y llegaron al acuerdo. Entonces, el ICE me podía expropiar y pagarme lo que consideraba. No había problema. Me depositaba el cheque o me lo daban dinero una vez antes o hasta después. Y eso no quería decir que yo estaba de acuerdo con el precio. Eso lo que decía era que ya me habían hecho el avalúo y que el ICE podía entrar en posesión de mi tierra. Y si yo quería, yo podía todavía ir y hacer todo el pleito y pues me daban la plata, ¿verdad? Que era el ajuste, o me quedaba con el cheque que ya tenía. Pero tenía plata, no tenía que esperarme ahí años hasta resolver los problemas. Y también quisieron que eso fuera por la ley. Plantearon una ley y eso fue muy importante porque el ICE tuvo que cambiar las leyes que tenía. Y cuando fue en 1975, en noviembre, empezó a construirse el sitio de reasentamiento, no estaba firmada la ley. No estaba firmada la ley. Y ellos querían que, pues, ¿y ahora qué? ¿Quién nos asegura qué? Se preocuparon montones, se armó un problemón ahí, pero se les hizo ver, ya nosotros como oficina hicimos lo que acordamos aquí en el campo, y ya eso no depende de nosotros, eso es allá en la Asamblea Legislativa. Y se fueron a la Municipalidad de Tilarán. Y en Tilarán les pagaron buses y se fueron y hicieron aquel alboroto en la Asamblea Legislativa. Ellos querían que los conocieran, que los vieran cómo eran, dónde vivían, que ellos eran los que estaban allí, los donde el proyecto más importante del país iba a ser, y no les habían arreglado el problema. Y ellos querían tener la certeza legal de que las cosas que se habían acordado con el ICE y en los términos que se habían hecho, así iban a ser. Y lo lograron. Recuerdo la entrevista de un señor que decía que para él era un júbilo aquello. Yo era parte del proyecto y nosotros, campesinos rurales, fuimos, hablamos con los diputados, era una cosa maravillosa en aquellos tiempos. Se sintieron protegidos y empoderados. Y así desarrollaron un proyecto participativo con más seguridad y más confianza con la institución. Inclusive llegaron a negociar las canchas de baloncesto que no tenían partes para que jugaran los jóvenes y los niños, y también lograron incidencia en las decisiones administrativas. Los de Arenal eran muy negociadores. Ellos tenían un anhelo muy grande desde antes de que llegara el proyecto. Como era la capital económica, ¿verdad? Ellos decían, ¿para qué seguir nosotros dependiendo de Tilarán? Si Tilarán son menos y nosotros aquí somos más, manejamos la economía, estamos con las grandes fincas, somos los que tenemos más infraestructura, ¿por qué no nos pueden hacer distrito? Y no se podía, no había población suficiente. Pero con el embalse, pues se dio la oportunidad de que ellos, dependiendo del sitio donde escogían, porque eran 7 sitios, podían solo con un sitio cambiar de ser un caserío a un distrito. Pero eso implicaba pasarse al otro lado de la laguna del Arenal. Hicieron votaciones, así como se toman las votaciones a nivel nacional para escoger un presidente. Hablaban, en los videos se ven donde ellos dialogaban, estaban ahí viendo a ver qué deliberaban. Se publicó por todos los periódicos del país información de esa. Costó mucho accesarla, pero lo logré. Y entonces ellos decidieron, y decidió la mayoría, que el sitio donde se iban a ir era el que los hacía distrito. Y así surgió Nuevo Arenal. Ese fue el lugar donde fueron a vivir. La siguiente. Para el objetivo 2 que tenemos. Bueno, conociendo que en 1970 no había normativa ambiental y que había una insuficiencia de energía que se tenía que solucionar, entonces se trató, ¿verdad?, de involucrar a las instituciones públicas para lograr la política que se había planteado al inicio. Inclusive en 1973, cuando estuvo yendo la antropóloga a levantar la información, se había hecho una comisión antes, ¿verdad?, para ver, involucrar a las instituciones públicas, cómo funcionaban, cómo se podía acomodar el asunto y todo. Y no funcionó en aquel entonces. Entonces, el ICE tenía que hacer a como pudiera el proceso. Y acordaron, está bien,
Nosotros hacemos todo el proceso, nos llevamos a la gente, los capacitamos, tratamos de que estén preparados para el desarrollo, pero una vez estén allá en el sitio de asentamiento, todas las instituciones públicas agarren el rol que le corresponde y ayúdenos con la gente, porque ya era el desarrollo de ellos y ya hasta ahí llegaba el ICE. Pero no se pudo, no se pudo. Fue muy difícil, fueron momentos muy duros. Y así fue como el ICE tomó la responsabilidad social, tuvo voluntad política, ejecutó y atendió las necesidades de la población en aquellos años. Se guiaron con lo que la población necesitaba y buscaron soluciones de acuerdo a lo que la gente quería. Y así se hizo. Fue un proceso muy bonito y fue increíble, increíble en esos momentos porque era Costa Rica un país libre, soberano, una institución pública como el ICE, encargada de hacer un megaproyecto que nunca se había hecho, de desplazar un montón de gente que tampoco se había hecho. Promovieron la participación de la gente, trabajaron juntos, se hicieron equipo, se ayudaron unos a los otros a conseguir lo que querían, hubo entendimiento, hubo moral, hubo transparencia, se creía en la palabra, porque antes de que empezaran a hacer el sitio de asentamiento, todo estaba pura palabra. Eran los tiempos donde la palabra valía y lo que se decía se cumplía. Eran tiempos de nuestros abuelos, donde ellos eran muy dignos y ellos se sentían mal si no se cumplía la palabra, tanto ellos o los demás. Y fue así como le dieron una lección al mundo, no solo a Costa Rica. No habían políticas internacionales, no habían políticas nacionales. Trabajaron juntos, buscaron solución y dieron un paso en la historia de 30 años, porque hasta en 1990 fue que el Banco Mundial y las demás instituciones que prestaban la plata pusieron las políticas públicas. Y ya el ICE había hecho un reasentamiento y tenía a la gente viviendo ahí. Fue majestuoso. La siguiente, por favor. Entonces tenemos claros que un proceso de desplazamiento es algo sumamente grande, ¿verdad? Es un proceso megaproyecto, ¿verdad? Y como megaproyecto es algo extraordinario. Se necesita que se maneje extraordinariamente. Las cosas no pueden hacerse igual que siempre, porque si las cosas se hacen igual que siempre, van a tener los resultados de siempre. Hay que adaptarse a los cambios. Y la gente de Arenal, con la institución pública, lo hizo. Se adaptaron a los cambios. Aquí dijeron, aquí hay camino. Inclusive entre ellos se presenta de que se hacían chistes, ¿no? Ay, no, aquí nosotros pues no nos sacó el volcán, no nos sacó el terremoto, pero bueno, ahí se nos sacó. Pero lo sacó en buenos términos porque ellos estaban de acuerdo y fue negociado todo el asunto, ¿verdad? Fue planificado y al ser planificado, esa planificación merece que se construyan políticas públicas, porque a diferencia de un desastre natural, como hemos visto ahora con los huracanes y todo lo que ha pasado, usted no sabe por dónde. Uno puede hacerse un análisis de riesgo y tener una idea de cuáles son los puntos vulnerables, pero con un megaproyecto usted sabe el día, la hora y qué tamaño es el problema. Entonces se puede planificar, y si se va a planificar y se va a afectar a la gente, pues, ¿por qué no tener una buena voluntad política y hacer las cosas bien? ¿Por qué no? Se puede, se ocupa tener voluntad política. En 1990 les contaba que fue cuando se hicieron las políticas públicas de los bancos. Y a pesar de que en el país, aquí en Costa Rica, se ha avanzado, ¿verdad?, en legislación referente a reubicaciones, siguen hablando de reubicar. Reubicar fue el término por el que en los años de 1980 los antropólogos criticaron al banco y dijeron que se estaba haciendo todo, generando más empobrecimiento. Porque reubicar es, listo, yo lo paso a usted de acá a allá, es algo meramente físico, como que, ay, socorro, ayúdeme, alguien que me dé una casa, y lo pasan para allá y se quedó con los chonches y bueno, allá están, les ayudamos. Pero reasentar significa que se tienen que brindar oportunidades para que la gente viva mejor que como estaba. Ay, no, porque estaba en una casita toda pobre, entonces, ¿para qué le vamos a dar una casa mejor? Si total ese día repite mal, yo estaba acostumbrado a vivir así. No, tiene que pensarse en que la gente tiene derecho a surgir, a tener un desarrollo. Entonces, no se puede pensar igual para solucionar problemas diferentes. Lo extraordinario tiene que solucionarse con problemas
con situaciones, perdón, extraordinarias también. Tomar decisiones, ser creativos, trabajar juntos, pensar cómo hacerlo para ayudar a desarrollar los territorios también, porque si no, igual vamos a estar haciendo más pobreza. Y aún se continúa utilizando el término de reubicación. Yo puedo entender la situación de la ley de Elise, que habla de reubicar, porque pues la hicieron en los años 70, con la gente de Arenal. Pero las demás instituciones, me parece como el colmo que ha avanzado tanto y siguen hablando de reubicar. Y entonces es como, es que reubicar significa esto. ¿Y por qué no usamos la palabra reasentar? Y damos mejores condiciones, ayudamos a la gente y tenemos un impacto en el desarrollo. Y dejamos de estar haciendo las cosas como siempre. Mejoremos casas, hagamos las casas. Esa era una discusión muy bonita que tenía con don Luis Zamora de la Universidad Nacional. Las casas de Cinchona, por ejemplo, que fue un desastre natural que hubo acá en Costa Rica, pues fue todo un lío, ¿no? Las casas, la gente ahí en la parte, en viviendas temporales, vivieron en la plaza, vivieron por aquí, vivieron por todo lado. Y entonces las casas tienen que ser antisísmicas, como decía él, ¿verdad? Y si van a ser en la costa, pues que sean en condiciones de casas de costa. Pero seguimos haciendo casitas, todas unas encima del otro, con materiales que nada que ver. O peor todavía, se hacen con estos edificios, ¿verdad? Para tratar de que vivan allí y están acostumbrados a otra forma de tener casas. Entonces, se tiene que cambiar esa mentalidad en las políticas, que no se puede hacer así porque la institución no permite, no se puede. Son retos muy grandes que hay que enfrentar aquí en el país, pero hay que hacerlo. No podemos seguir así. La gente ocupa tener respaldo de que cuando se les va a reasentar, porque se va a hacer un megaproyecto, sea una carretera, sea un aeropuerto, un puerto, sea lo que sea, hay condiciones, no nada más de que tenga la plata y váyase. No. Y además los bancos ya exigen de que se analicen los impactos y que como la gente se le impacta, se le tiene que compensar. Y la compensación implica hacer un plan de reasentamiento, manejar a la gente y poder hacerlo bien, enfocados hacia el desarrollo. No tiene por qué seguirse replicando la pobreza. La siguiente, por favor. En el objetivo 3, pues bueno, entonces pasó todo eso. ¿Y qué cosas se pueden hacer mejor? Bueno, ya sabemos que se tienen que intervenir los territorios, que se pueden transformar por una hidroeléctrica o cualquier otro tipo de megaproyecto que exista, que se va a desplazar a la gente, que ese desplazamiento van a tener que enfrentar todos los problemas no resueltos de los territorios, todos, desde la gente que vive invadiendo hasta los problemas cuando hay territorios indígenas de que no están bien delimitados, que no se sabe hasta dónde llega lo indígena, que no se sabe hasta dónde es, no se sabe quién es indígena, quién tiene derecho, quién no tiene derecho, o en qué condiciones están. No es que porque es que las zonas rurales son las que más pobreza tienen. Y entonces vamos a hacer un megaproyecto y no se soluciona el problema de la pobreza y encima de eso lo vamos a mover. Y si no queremos moverlo con políticas adecuadas y solo como queremos y no con las necesidades de ellos, no. Pues el ICE demostró que con voluntad política se pudieron mitigar, que no hubo tanto empobrecimiento. Fue muy alta la mitigación hacia el empobrecimiento y recuperaron los medios de vida. Y no fue que les dieron la misma cosita, no, para mejorar. ¿Qué costó? Que la vieron negras y la vieron maduras, sí, pero lo lograron hacer. Lo hicieron juntos, trabajaron juntos, fue participativo y le dieron una lección a todo el mundo. Fue una página en la historia que escribimos. Bueno, que escribieron ellos. Fue muy bonito, fue muy interesante. La siguiente, por favor. En los hallazgos, pues hubieron muchísimos, pero bueno, había que escoger algunos. Entonces, lo más importante fue que fue sumamente participativo el proceso. Eso fue algo novedoso también en el país. No solo era que era el megaproyecto, que las políticas públicas y todo, sino que nunca la gente había participado, y menos involucrarse a esos niveles. La gente se sintió que eran parte del proyecto y quisieron hacerlo bonito y lo quisieron hacer bien. Yo me imagino que en aquellos tiempos hubiera sido muy interesante, con el conocimiento de hoy uno, irse allá y ver cómo era todo. Yo a veces deseaba como que cuando estaba escribiendo, estar en la cabeza de don Eduardo. Yo decía, uy, como para que fuera un cine, ¿no? Y poder yo sentarme ahí con el lápiz y ver qué decía la gente, qué no decía, tomar apuntes y tratar de hacer con eso la tesis, la investigación que quería hacer.
porque quería que me contaran la historia y vivirla también. Entonces se rompieron muchos esquemas, se superaron muchos retos, se trabajaron juntos, tanto ingenieros como nuestros labriegos sencillos y sus familias rompieron los esquemas que había en el país y lograron reasentarse, recuperaron sus medios de vida y se incidió en la política, se generó legislación, se generaron muchas cosas que no habían en el país y fue para mejora de ellos. La siguiente, por favor. Con los hallazgos, bueno, ya sabemos, no había políticas públicas, nadie las tenía, ni los bancos internacionales ni el país. Se crearon, se lograron crear. ¿Pudo haber sido diferente? Nadie obligaba al INSE a hacerlo, nadie. Simplemente hubieran dicho, tengan el pago y se va. Pero el INSE tuvo voluntad política y también tuvo libertad. El hecho que la institución pudiera manejar la obra, ¿verdad? Construir toda la obra ingeniería monstruosa que implicaba aquello, y manejar el proceso de desplazamiento involuntario fue muy oportuno. No todos los países logran eso. Cuando se dan las contrataciones para hacer los sitios de reasentamiento, lo hace otra gente y todo, pues se da un problema con los cronogramas. Entonces, ¿cómo hacer? En cambio, el INSE, al tener todo a cargo, pues como se iba trabajando con la gente, se iba avanzando con la obra. Se iba trabajando con la gente, se iba avanzando con la obra. Y si algo pasaba en la obra, la gente lo sabía. Y si algo le pasaba a la gente, los de la obra sabían. Trabajaron juntos, tomaron decisiones así, lo que había que cambiar se cambiaba, lo que había que hacer se hacía, si había que innovar, imaginar, empezar a hacer cosas, se hicieron, se tomaron acuerdos, se tuvo compromiso. Fue un proceso continuo de 4 largos años de estar con la gente, hablando, solucionando, y así lo lograron. Inclusive con la oportunidad de pasar a la gente un año antes de que se llenara el embalse. 3 minutos más, Gabriela. ¿A que sí? Para el objetivo 3, pues se logró fomentar el arraigo, la gente vivió felices en sus sitios, los pobladores aún mantienen a estas alturas sus tierras en manos de los de la primera generación y ya por la tercera y la cuarta. La gente logró recuperar su economía y ahí están, solucionaron el problema junto con el INSE. Sí me gustaría, para hacer un cierre, ¿verdad?, de que fue algo muy interesante, fue algo único que se dio, que es reconocido a nivel internacional, los bancos internacionales lo reconocen, ha sido muy estudiado a nivel mundial, obtuvo el número 1 por el impacto que tuvo, de 50 represas que se analizaron en el país. El impacto que tuvo en el país fue catalogado como exitoso. Y también se tuvo el tercer lugar por obtener los mejores estándares de vida para la población. Y con esta investigación, pues vemos que fueron oportunas las políticas públicas que utilizaron y se impactó en el desarrollo. Yo quisiera terminar con ver el video que está ahí, don Warner, para que pudieran conocer un poquito cómo es Arenal.